Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de estar reunidos en tu presencia, Señor. Donde están dos o tres, ahí estás tú en medio de nosotros. Gracias porque nos permite seguir con esta comisión, Señor, de leyendo tu palabra. A pesar de todos los afanes que se nos presentan en la vida, tú nos das la fuerza, los materiales y todo lo necesario para continuar. Asimismo te pedimos y te rogamos, Señor, que bendigas a todos nuestros escuchas, que sigamos creciendo en número para gloria tuya, Señor, y que siempre toda la gloria y la honra sea para ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí para continuar con nuestra lectura. A pesar de que ha habido días en que nos hemos atrasado, que no hemos podido transmitir ningún capítulo de la Biblia hasta el día de hoy, hasta hoy que nos toca hasta el capítulo 18 de Job, hemos dejado de leer ningún capítulo, ninguno. Toda la palabra de Dios la hemos estado leyendo y esperemos que nos dé fuerza y vida para llegar hasta el 31 de diciembre para leerla completita en un año. Y eso no nos va a detener porque tenemos muchos años por delante para seguirla leyendo y dando una pequeña explicación. Vamos a comenzar con la lectura. Eso quiere decir que, ¿qué vimos el día de ayer? Ok, ayer leímos 3 capítulos del libro de Job y en esos 3 capítulos Job respondió a las acusaciones de sus amigos. Ajá, en la primera, vemos que en el capítulo 11 Sofar toma la palabra y recrimina a Job varias cosas. Entonces Job le responde a, ¿cómo se llama? A Sofar y de paso a sus otros dos amigos, a Bildad y a Elifaz, que su comentario, eh, su comentario que hizo Job, que le dijo a los tres, ahora es muy famoso. Ajá, porque les dijo, ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. ¿Por qué les dijo eso a sus tres amigos? Porque ninguno de los tres tenía una comprensión verdadera de quién o qué era Dios. Simple y sencillamente lo poco que ellos sabían del Señor era lo que le estaban diciendo a Job. Sin embargo, toda la teología, todo lo que ellos le estaban diciendo era totalmente errado. Ojo, quizá no lo hacían de mala manera, pues a final de cuentas Job era su amigo y lo que querían era verlo bien, pero de los tres, ninguno de ellos le dio al clavo, sino que al contrario, hundían más al pobre Job. Job, nosotros por medio de la lectura de la palabra sabemos que Dios es sabio y poderoso, pero ¿cómo alguien en su arrogancia intelectual podría explicar los sufrimientos de un hombre que antes recibía respuesta a sus oraciones? Y esto lo podemos ver a veces con nuestros hermanos en Cristo, que quizá pasen por alguna tribulación en algún momento, quizá pasen por alguna tribulación en ese momento, y realmente a veces no nos atrevemos a decirle que algo hizo mal, o que su pecado, o que se ponga en paz con Dios, o que le pida a Dios, pero en realidad no sabemos los motivos que tiene Dios para con él. Solamente Dios y la persona que está en tribulación podría saber, aunque como en el caso de Job, muchas veces no sabemos por qué Dios permite las pruebas. Bueno, ahora ya sabemos que por medio de la lectura de la palabra, el fin principal de las pruebas y tribulaciones a las cuales nos hace pasar Dios es para hacernos crecer espiritualmente y sobre todo prepararnos para el ministerio, el propósito para el cual hemos sido llamados. Ajá. De hecho, Job en este capítulo 12 recita ¿cómo les dicen? Una expresión maravillosa de la soberanía, santidad y poder de Dios, pero cómo también esos atributos producen resultados inexplicables y paradójicos. ¿Por qué? Porque todo lo que leímos de Job al principio, varón recto y temeroso de Dios, que oraba por sus hijos, y sin embargo él no sabía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Ya en el capítulo 13, Job se cansa de discutir con sus amigos y ahora, aparte de que les dice que se callen porque así aparecerían como sabios ante los demás, Job quiere llevar su causa directamente ante Dios y dejar de escuchar las mentiras o las cosas que les decían sus amigos. En ese capítulo 13 vemos que Job hace dos declaraciones, una un tanto maravillosa y otra muy atrevida. ¿Por qué? Porque Job encomienda su vida a Dios, porque sabe que Él lo librará de su sufrimiento.
Y aún si no lo hace, Job no dejará de confiar en él. Esas son palabras de un hombre que estaba inmerso en dolor, en sufrimiento, no solo dolor físico, sino dolor espiritual, que había perdido absolutamente todo lo que tenía. Y sin embargo, Job confía en que Dios lo librará de su sufrimiento. Aun y cuando Job también tenía desconocimiento del Dios vivo y verdadero, él confía en que Dios lo va a librar de su sufrimiento, pero también hace la confesión de que si Dios no lo libra de ese sufrimiento, Job no va a dejar de desconfiar en él. Por eso a veces eso me llama la atención, el evangelio tan pobre que a veces predicamos a los demás. No, no, te va a ir bien, Dios te va a solucionar tus problemas, ya vas a vivir en paz. Ese es un evangelio pobre, un evangelio a veces falso, ¿no? Porque en la palabra de Dios, inclusive Jesucristo dice que hemos sido llamados a tribulación, a sufrimiento. Pero aún así, el que se conserva como verdaderamente creyente en Cristo, como verdaderamente creyente en Dios, como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, sabe que pase lo que pase, no puede dejar de confiar en Dios aún y cuando no se concreten las peticiones de su corazón. También nos ha tocado ver personas que según tenían años de confiar en el Señor y cuando pasan por una prueba dura, le dan la espalda al Señor porque piensan que no los está escuchando, piensan que no, que los está castigando. Sin embargo, Job, a pesar de todo su sufrimiento, Job no dejaba de confiar en el Señor, lo mismo que nosotros debemos de hacer, estemos en la situación en la que estemos. ¿Por qué? Porque si aún en esta vida Dios no permite que seamos liberados del sufrimiento, ahora tenemos una esperanza mucho mayor, que es una vida eterna en la presencia de Jesucristo. Dios se atreve también a decirle, y esta es una declaración atrevida, y vamos a ver su respuesta por allá por el capítulo 38. ¿Por qué? Porque Job se atreve a decirle a Dios que le responda en el versículo 22. Job le dice a Dios, respóndeme. Yo, híjole, hace rato platicaba este tema con mi esposa acerca, porque estábamos viendo algunos programas de física, en los cuales vemos cómo cada día los científicos aparentemente comprenden más del universo. Sin embargo, vemos que antes decían que comprendían el 10% y ahora la línea central es que solamente comprenden el 4% del universo. Asimismo, también cada vez se sorprenden más porque fuerzas que creían una constante no se aplican en todo el universo. Y nos atrevemos nosotros a veces a preguntarle a Dios, a decirle, respóndeme, Señor, respóndeme, ¿no? Pero en mala manera. ¿Por qué? Porque hubo por ahí un profeta que le dijo, respóndeme, Señor, respóndeme, ¿no? Pero aquí Job le está diciendo, respóndeme, enojado, le está diciendo, ¿por qué le están pasando todas sus cosas? En ese momento Dios guarda silencio, pero cuando lleguemos al capítulo 38 van a ver qué cachetadón con guante blanco le da a Job y a todos nosotros el Señor. Ya en el capítulo 14, Job le pregunta a Dios, ¿por qué tanto sufrimiento para un insignificante humano? Ajá, ¿por qué se ensaña con él? Job le pide a Dios que le revele sus pecados, que le revele el carácter transitorio de la vida humana y además se desespera ante lo irrevocable de la muerte. ¿Por qué? Porque él anhela un mediador que para aferrarse a la esperanza de otra vida. Y además se queja de su situación presente, de todo el sufrimiento que estaba pasando. Pero aquí en este punto en el que Job anhela un mediador para aferrarse a la esperanza de otra vida, en ese momento todavía Job no conocía a Jesucristo, lo único que conocía era de Dios y lo poco que se conocía de él. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la lectura del Evangelio el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículos 25 y 26, ¿qué nos dice Jesucristo ahí? Yo creo que eso es uno de los versículos que tendríamos que sabernos de memoria, porque es uno de los 7 gran yo soy de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, en palabras del Señor, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todavía el Señor nos pregunta, ¿crees esto? Entonces, si nosotros creemos en las palabras de nuestro Señor, si creemos en las palabras que dejó Dios plasmadas en la Biblia, no tendríamos por qué tener duda que aún en lo efímero de nuestra vida y aún cuando haya sido de mucho sufrimiento, vamos a tener una vida eterna
para estar con el Señor, en la gloria del Señor. Esa debe de ser nuestra esperanza. ¿Qué es la vida? Un instante en la eternidad, un instante en la eternidad. Híjole, hace rato que estábamos oyendo a un señor, a un físico de renombre que estuvo en el CERN, donde se está viendo lo del el colisionador de hadrones. Híjole, hizo unas declaraciones tremendas acerca de la existencia de Dios y de cómo en la posición ateísta no es conforme a a la ciencia. De hecho, él mencionaba que los ateos son presuntuosos. Se llama Javier Santoloaya. Ajá, les recomiendo que lo vean. Digo, aquellos que les llama la atención la física, ¿no? Para nosotros es un hobby increíble, pero véanlo para que vean esos videos donde explica que sí existe un Dios. Él no lo quiere reconocer con esas palabras, pero está de acuerdo en la existencia de Dios. Está increíble lo que dice acerca del universo y cómo explica la existencia de Dios por medio de la física. Pero bueno, ese es tema de otro punto. Y entonces nosotros a lo que nos queda es aferrarnos a ese mediador que ante nosotros intercede por el Padre y que aparte nos ha dado una vida eterna en este instante de vida que tenemos aquí, pero que sabemos que tendremos una vida eterna para estar en completa paz, pero sobre todo libres de pecado. Imagínense eso, libres de pecado. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos toca el capítulo 15 al 18 del libro de Job. Comenzamos con el capítulo 15 y escrito está, otra vez, Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Perdón. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se haya en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? ¿Para qué contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Perdón ustedes. Todos los días el impío es alimentado su dolor y el número de sus años está escondido para para el violento. Perdón, ando medio perdido el día de hoy. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas habitadas que estaban en ruinas. No prosperarán ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará, perdón, aquí en el título puse 12, pero en realidad es 15, ¿eh? No escapará de las tinieblas, la llama seca secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Comenzamos con la lectura del capítulo 16 del libro de Job. Escrito está: Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder?
También yo podría hablar como ustedes si su alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra ustedes palabras y sobre ustedes mover mi cabeza. Pero yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Wow, ¿a qué les recuerda? Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Ay. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán. Yo iré por el camino de donde no volveré. Capítulo 17 del libro de Job, escrito está. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero vuelvan todos ustedes y vengan ahora, y no hallaré entre ustedes sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Capítulo 18 del libro de Job, escrito está. Bildad describe la suerte de los malos. Respondió Bildad suita y dijo, ¿cuándo pondrás fin a las palabras? Entiende y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a tus ojos somos viles? O tú, que despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar y se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuera suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz serás lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien lo suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Uy, qué bueno. Vemos aquí que los amigos de Job siguen lanzándole unos pedradones, pero de esos grandes.
Vamos a comenzar con la lectura ahora. Hoy iniciamos una nueva carta de Pablo. Ya estamos con las cartas de Pablo y bueno, aquí sí vamos a tener que prestar mucha atención a la lectura para comprender muchas cosas que nos han sido veladas, pero gloria a Dios que van a ver que aferrándonos a la lectura, el Señor nos va a dar luz. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el último capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Ajá, y ahí, de todo lo que vimos, hay algo que nos llama mucho la atención. El, cuando Pablo les dice a los que a los flojos no se les debe comer. Así es lo que dice la palabra. No tenemos por qué darles vuelta. Pareciera ser que algunos de la iglesia de Tesalónica habían dejado de trabajar con el pretexto de que el cercano regreso del Señor ya estaba así, ya estaba así a días, ¿no? Entonces ellos decidieron que dejar de trabajar y vivir de la iglesia. ¿Dónde hemos oído eso, no? Y Pablo les enseña cómo se debe de tratar a estos hermanos. Y lo primero que nos dice es no se junten con ellos. Es lo que dice Pablo, no se junten con ellos. Ajá, déjenlos solos. Ojo, vamos a ver al final el castigo a qué se refiere con esto. La enseñanza de Pablo es que se tiene que trabajar infatigablemente para que obtuvieran autosuficiencia económica. O sea, Pablo no nos manda a que estemos de flojitos esperando a que el Señor los dé lo necesario para vivir, o sea, así decir, nada, es que el Señor proveerá. No, Pablo dice, sí, el Señor va a proveer siempre y cuando te enseñes a trabajar. Por eso el Señor te dio manitas para que te pusieras a trabajar y no estés de flojonazo con el pretexto de que estás sirviendo en la iglesia. Ajá, Pablo, si vemos que Pablo, de hecho, tenía el derecho de vivir de la proclamación, de la predicación del Evangelio. Ajá, él tenía derecho a la palabra de Dios. De hecho, anoté por ahí los versículos, nada más que en el tiradero que tengo en el escritorio y no sé dónde los dejé, pero sí hay versículos donde Pablo dice que mañana se los doy, por ahí me recuerdan por favor, donde dice que los que predican el Evangelio a tiempo completo sí tienen derecho a vivir de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo, renunció a ese derecho con tal de no ser carga para nadie. Ajá, siempre Pablo dijo, no, yo no quiero que nadie me eche en cara que les pedí dinero y el dinero que me dan es para ayudar a otras iglesias. Pablo siempre trabajó en lo que fue su oficio, con el cual fue bastante rico, que era el fabricante de tiendas. De hecho, por eso se juntó con Aquila y Priscila, porque ellos también eran fabricantes de tiendas. Entonces Pablo, él dijo, no, trabajen y trabajen incansablemente para no depender económicamente de la iglesia, para no ser carga a la iglesia y para no ser gravosos, ¿no? Este, Pablo nos enseña a no apoyar a los flojos. Ajá. Y dice claramente, si no trabaja, que no coma. Así lo dice Pablo, no hay por qué buscarle un sentido espiritual cuando estamos viendo que Pablo dice, si no trabaja, que no coma. Órale, no, váyase a trabajar para que tenga derecho a los alimentos. Ajá, pero Pablo dice que tienen que ser enseñados a trabajar infatigablemente, sin presumir ese trabajo y a ganarse su propio pan. Ajá, Pablo dice, está bien, eres creyente, quieres dedicarte a la iglesia, pero en lo que el Señor te lo permite, sigue trabajando incansablemente. El obrero es digno de su salario, pero siempre que estés trabajando. ¿Por qué? Porque debes de ganarte tu propio pan, y no solo tu propio pan, sino el de tu familia. Ajá, Pablo también nos dice qué castigo se le debe de dar a estos hermanos, pero el castigo que da no es tan grave como en algunos. Recuerden que Pablo entregó a Satanás a dos de sus compañeros, pero Pablo aquí dice que solamente no se junten con él, o sea, como casi la ley del hielo, no le hablen ni se junten con él hasta que aprenda a trabajar. Y una vez que esté trabajando, ya pueden recibirlo nuevamente en la iglesia o pueden juntarse, más bien pueden juntarse nuevamente con él, porque el castigo no era tan grave como para correrlo de la iglesia. Ok, si eres un flojo, ponte a trabajar, puedes seguir asistiendo, pero no se te va a dar de comer si no trabajas. No era correrlo de la iglesia, era enseñarle a trabajar. ¿Por qué? Porque Pablo también nos enseña que la disciplina de un creyente siempre debe de tener como meta la restauración ante Dios y la restauración ante la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la disciplina del creyente, no es dejarlo por ahí abandonado a su suerte, no es entregarlo a Satanás solamente en casos muy graves, no es excluirlo de la iglesia a menos que haya apostatado,
la disciplina de un creyente siempre debe de tener como meta final la restauración ante Dios y ante la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de un creyente, de la restauración de un creyente. A mí a veces me buscan muchos varones para que les dé consejo, pero luego ya no quieren regresar conmigo porque termino regañándolos siempre. Pero pues es que siempre les digo, pues es que no voy a consentir tu pecado, no te voy a solapar tu pecado, no voy a decir que estuvo bien lo que hiciste, te voy a confrontar con tu pecado, las consecuencias que puede tener y la manera en que debes de salir de él. Y parece ser que a la gente no le gusta que la confronte con su pecado. Por eso ya muchos varones, bueno, sí, todavía hay mucho varón que a pesar de que lo hago llorar, que lo hago rabiar, me sigue buscando para que les dé consejo. Y créanme, esas personas van caminando derechito de la mano del Señor. Vamos a comenzar con la lectura del libro de hoy. Hoy comenzamos con una nueva carta de Pablo, esta vez a los Corintios. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de esta carta. Primera carta a los Corintios, en griego, pros Corintios A, que significa primera a los Corintios. ¿Quién fue el autor? Indudablemente Pablo, ¿no? La fecha de escritura entre el 55 y el 56 después de Cristo, cuando Pablo terminó su estadía de 3 años en Éfeso. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? Cómo Dios quiere que los creyentes en Cristo vivan en medio de una cultura corrupta. Uy, parece que el Señor nos está guiando a leer una carta donde vamos a aprender a vivir como creyentes en Cristo en medio de la corrupción moral, física que hay en estos tiempos. Corinto fue una de las ciudades más importantes de Grecia, fue un punto de comercio un puerto de comercio muy grande en la época de Pablo, pero se caracterizaba por su cultura degradada y su religiosidad idólatra. Tenían muchos dioses, al ser un puerto de llegada de muchas naciones, todos llegaban con sus dioses. Pero en esa ciudad llena de idolatría y de degradación moral, sexual, física, todo lo que ustedes quieran, Pablo fundó una iglesia. Nada más imagínense en dónde fundó una iglesia. Ajá, y en esta carta nos damos cuenta de las dificultades, las presiones y las luchas de una iglesia joven, llamada dentro de una ciudad pagana. Y Pablo trata una variedad de problemas dentro de esa iglesia en Corinto. Hay facciones, hay pleitos, hay inmoralidad, hay prácticas cuestionables y hay abuso en la cena del Señor y de los dones espirituales. Entonces Pablo, pero no solo, además, miren, Pablo, aparte de las palabras de disciplina que les da, me encanta porque hay una carta, creo que es a los Gálatas, sí es a los Gálatas, donde les dice, ¿quieren que vaya ustedes con vara o con amor? Hay algunas versiones, bueno, de hecho la traducción original dice, quieren que vaya con garrote. O sea, Pablo no se medía, Pablo era bravo, Pablo era disciplinado, Pablo era recio, no se andaba con ay no, hijitos. Pablo llegaba y reprendía. Me recuerda a Nehemías, que les arrancó barbas y cabellos a los judíos, ¿no? Pablo les da les da respuesta a las preguntas que le habían planteado los de la iglesia de Corinto. Pero también, ¿cómo se enteró Pablo de esos problemas? Por dos cuestiones. Una de ellas es que algún grupo de creyentes en Cristo le llevó una carta que le fue entregada, obviamente, en donde le pedían que les explicara varios temas acerca de los cuales estaban confundidos. Y vamos a leer que algunos de los de Chloe, así dice la carta, que algunos de los de Chloe también le enviaron otra carta donde le pedían respuesta acerca de problemas teológicos que habían surgido dentro de la iglesia. Pero Pablo no solo les resuelve sus dudas, sino que también les envía una base más sólida acerca de los temas espirituales dentro de la iglesia y les comunica su deseo de visitarlos otra vez para resolver otro problema que persistiera. Con eso en cuenta, vamos a comenzar con la lectura de la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, y escrito está: saludos, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé ni he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz, wow, esto es increíble. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a ustedes, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glories en el Señor. ¡Wow! Híjole. Ah, ay, bueno, no me voy a comprometer porque siempre les fallo, pero todo lo que dice Pablo en sus cartas da miedo, ¿no? Da miedo en el sentido de no saber qué escoger para explicar. Tan solo aquí los temas que trató Pablo, híjole, la separación entre creyentes, ¿no? Las denominaciones de las iglesias. Siempre lo he considerado una tontería, ¿no? Cuando a mí me preguntan que a qué denominación pertenezco, ahora sí que me les quedo viendo así, ¿no? ¿De qué me hablas, no? Sí, ¿cómo se denomina mi iglesia? No, yo soy cristiano bíblico, así, no soy bautista, no soy pentecostal, no tengo denominación. Pablo, lo acabamos de leer en la palabra, ¿no? De hecho, la respuesta correcta de un creyente cuando le dicen que a qué denominación pertenece es mirarlo así como que, ¿de qué me hablas, no? Es decirle, no, yo soy un cristiano bíblico. ¿Por qué? Porque estamos apegados a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, ya me estoy extendiendo. Es que el comentario de mañana, híjole, va a estar extenso. Porque ¿alguien comprende qué es la locura de la cruz? ¿Alguien comprende qué es la locura de la cruz? ¿O saben qué significa la locura de la cruz? Bueno, mañana, si Dios lo permite, yo creo que voy a centrar mi comentario acerca de la locura de la cruz para que vean el pobre evangelio que luego estamos llevando. Bueno, Padre, gracias, gracias por mostrarnos tantas y maravillosas cosas en tu palabra, por permitir que aprendamos cada día más de ti, Señor, porque en tu palabra hay misterios que nos has enseñado a interpretarlos, Señor, que nos has enseñado a comprenderlos más que nada. Te agradecemos porque nos das luz cada día para poder entenderte, alabarte, bendecirte y saber que fuimos hechos y creados para un propósito, pero sobre todo ahora que somos creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Queremos hacer tu voluntad de manera no obligada, Señor, de manera consciente y razonada,
Queremos seguirte, queremos decirle a todo el mundo que somos cristianos, que no importa en dónde estemos viviendo, que no importa con quién estemos conviviendo, nosotros somos diferentes a los demás porque pensamos a los demás. Lo único en lo que somos iguales a los demás es que somos hechos a imagen y semejanza tuya, pero pensamos diferente en todos los demás aspectos de nuestra vida porque tenemos el pensamiento de Cristo. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos das de aprender cada día. Te pedimos asimismo que tu bendición, tu misericordia, tu provisión nunca se aparte de nuestro lado y que sigas bendiciendo a las personas que siguen apegadas a la lectura de la palabra, que nos sigas bendiciendo a todos con el fruto del trabajo de nuestras manos, Señor, porque el que no trabaja, que no coma. Te pedimos asimismo que nuestra canasta, nuestra cementera y nuestra agua y nuestro aceite nunca falte en nuestra mesa, Señor, sino que al contrario rebose para que podamos alimentar a los que están necesitados. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.